Cuando la vida la golpeó con un diagnóstico mortal, el hombre que juró cuidarla fue el primero en huir. Pero lo que nadie imaginaba es que, al quedarse sola, el destino le devolvería el amor que dejó escapar, y un milagro que desafiaría toda lógica. Antes de comenzar, si te gustan las historias fuertes, intensas, llenas de pasión y segundas oportunidades, suscríbete al canal. Ahora sí, respira hondo. Porque esta historia no solo se escucha, se siente. México Ciudad, 2024. La metrópolis pulsaba con una energía incesante, un caos de concreto, vidrio y ambición que nunca dormía, nunca descansaba, nunca ofrecía piedad. Las calles servían de gente corriendo, siempre buscando algo que permanecía eternamente fuera del alcance. Los edificios se erguían como gigantes de acero, tocando el cielo con dedos de vidrio y codicia, reflejando un sol que parecía más caliente, más cruel cada año que pasaba. En la cúspide de un rascacielos imponente, en una oficina que costaba más que la mayoría de las casas enteras, Mariana observaba la ciudad a sus pies, como un general observa un campo de batalla que conquistó, pero que aún no conseguía dominar completamente. Su figura era la de una mujer de éxito, aquella que las revistas de negocios ponían en la portada, aquella que las otras mujeres envidiaban en silencio, aquella que los hombres admiraban con una mezcla de deseo y temor. Sus trajes eran impecables, cortados por sastres que conocían su cuerpo mejor que ella misma. Su postura era inquebrantable, la columna vertebral recta como una hoja de acero, los hombros hacia atrás, la barbilla levantada, como si desafiara al mundo entero a cuestionar su autoridad. Su cabello, siempre perfectamente peinado, no tenía ni un solo mechón fuera de lugar, ni siquiera un mechón se atrevía a desafiar su voluntad de hierro. Sus ojos, azules como el cielo de invierno, eran fríos, calculadores, capaces de leer a una persona en segundos y determinar su valor, su utilidad, su relevancia. Ella había construido una carrera brillante, escalando cada peldaño de la corporación con una determinación que pocos poseían, con una frialdad que la hacía prácticamente invencible. Comenzó como analista junior, durmiendo en la oficina, comiendo sándwiches fríos mientras sus colegas iban a casa con sus familias. Ella no tenía tiempo para distracciones. Ella no tenía tiempo para debilidad. Cada reporte que entregaba era impecable. Cada presentación era una obra de arte de precisión y estrategia. Cada decisión que tomaba estaba calculada para maximizar ganancias, minimizar pérdidas, eliminar la competencia. Ella era la personificación de lo que la sociedad consideraba haber llegado, un modelo de perfección y eficiencia, una máquina humana que funcionaba sin fallos, sin emociones, sin vacilación. Los premios se acumulaban en su oficina: Ejecutiva del Año, Mejor Desempeño en Gestión, Liderazgo Ejemplar. Sus fotos aparecían en periódicos de negocios, siempre con esa sonrisa controlada, esa mirada que no revelaba nada. Las personas la respetaban. Algunas la temían. Nadie realmente la conocía. Nadie sabía que detrás de esa fachada de acero, había una mujer exhausta, aprisionada en una vida que ella misma había construido, ladrillo por ladrillo, con las expectativas de otros, con las imposiciones de una familia que valoraba el estatus por encima de todo, por encima de la felicidad, por encima de la humanidad. 20 años de matrimonio con Rodrigo habían moldeado su vida en una rutina de apariencias y conveniencias, un baile coreografiado que ella había aprendido a ejecutar perfectamente, aunque cada movimiento la lastimara. Para él, era una asociación de éxito, una unión que traía estatus, comodidad y una esposa que era un trofeo en eventos sociales, una pieza de arte que él exhibía con orgullo, como si fuera un cuadro de Picasso colgado en su sala de estar. Rodrigo era un hombre guapo, a su manera, cabello gris que lo hacía más distinguido, una sonrisa que abría puertas, una voz que inspiraba confianza. Era un abogado exitoso, con clientes importantes, con conexiones que importaban. Se enorgullecía de que la máquina que era Mariana había financiado esa vista deslumbrante de la oficina, cada lujo, cada viaje internacional, cada obra de arte que adornaba su apartamento lujoso en la zona más cara de México. Hablaba de ella como si hablara de una inversión bien hecha, con satisfacción, con un sentido de propiedad, con la certeza de que había hecho una buena elección. Mi esposa es ejecutiva de una de las empresas más grandes del país, decía en cenas, colocando su mano en su hombro con un gesto que se suponía era cariñoso, pero que se sentía como una cadena. Es extraordinaria. Absolutamente extraordinaria. No sé cómo ella logra hacerlo todo. Sonreía,
Y las personas alrededor sonreían también, admirando esa pareja perfecta, esa asociación que parecía salida de una película de Hollywood, sin saber que era en realidad una película de horror, una tragedia griega moderna, una historia de dos personas que habían elegido la seguridad en lugar de la verdad. Pero, detrás de la opulencia, Mariana se sentía cada vez más distante, un eco en su propia casa, un número en una hoja de cálculo de vida, una pieza en un juego que no era el suyo. Ella se había casado con la idea de lo que debería ser, con la aprobación de sus padres, esos padres que nunca le preguntaron qué quería, que simplemente le informaron qué haría. Ella se había casado con la promesa de una vida correcta, segura y socialmente aceptable. Pero lo correcto, comenzaba a percibir con una claridad que la aterraba, era una jaula dorada, sofocando su alma, aprisionando sus verdaderos deseos y su esencia, esa parte de ella que aún respiraba, que aún soñaba, que aún recordaba quién había sido antes de todo esto. La rutina era implacable, aplastante, como un peso que aumentaba cada día. Reuniones interminables que comenzaban a las 7 de la mañana y terminaban mucho después de que el sol había desaparecido. Plazos ajustados que exigían que ella trabajara hasta altas horas de la noche, sus dedos deslizándose sobre el teclado de la computadora, los ojos ardiendo de cansancio. Viajes de negocios que la alejaban cada vez más de sí misma, de cualquier vestigio de individualidad, de cualquier oportunidad de simplemente ser, sin hacer, sin producir, sin alcanzar. Ella pasaba noches en hoteles lujosos, sola en cuartos que costaban más que el salario mensual de muchas personas, y se preguntaba cómo había llegado allí, cómo se había convertido en esa mujer que no reconocía en el espejo. El tiempo para sus propios deseos, para su propia esencia, se había desvanecido hace mucho, como arena entre sus dedos. Sus hijos, un varón ya casado con hijos propios, y una muchacha estudiando en una universidad prestigiosa en el extranjero, eran su mayor alegría, la única cosa que aún la hacía sentir algo genuino, pero incluso la maternidad había sido moldeada por las exigencias de su carrera y de su marido, convirtiéndose en otro ítem en su lista de tareas cumplidas exitosamente. Ella había sido la madre que asistía a los eventos escolares, pero siempre con el teléfono en la mano, siempre lista para irse si una llamada importante llegaba. Ella había sido la madre que daba regalos caros en lugar de tiempo, que compensaba su ausencia con dinero, que creía que el amor podía medirse en pesos. Ella era la hija perfecta, aquella que había obedecido a sus padres, que había seguido el camino que le fue designado, que se había convertido exactamente en lo que ellos querían que fuera. Ella era la esposa perfecta, aquella que mantenía la casa en orden, que aparecía al lado de Rodrigo con la sonrisa correcta, que nunca lo avergonzaba, que nunca cuestionaba sus decisiones. Ella era la madre perfecta, aquella que garantizaba que sus hijos tuvieran las mejores escuelas, las mejores oportunidades, aunque tuviera que sacrificar su propia cordura mental para ello. Ella era la profesional perfecta, aquella que siempre entregaba resultados, que nunca fallaba, que era confiable, predecible, eficiente. Ella era la elección perfecta. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué precio había pagado por esa perfección? El agotamiento era una compañía constante, un fantasma que la seguía en cada paso, susurrando en sus oídos, recordándole que estaba cansada, tan cansada que a veces tenía dificultad para recordar por qué estaba despierta. Un vacío profundo, un abismo silencioso, habitaba su corazón, corroéndola por dentro, consumiéndola lentamente, como un cáncer invisible que nadie podía ver, pero que ella sentía en cada respiración. El mundo de Mariana, tan meticulosamente construido sobre pilares de éxito y apariencias, comenzó a desmoronarse con una llamada. No fue un evento dramático, no fue algo que ella viera venir. Fue simplemente una llamada, una voz al teléfono, palabras que fueron dichas con gentileza, pero que cargaban un peso que la heló hasta la médula. El teléfono sonó en su oficina impecable, esa oficina que ella había decorado con cuidado, con arte moderno en las paredes, con muebles que costaban más que casas enteras. Ella estaba en una reunión, pero atendió, siempre atendía cuando era la clínica del médico. Algo en su instinto le dijo que esa llamada era importante, que lo cambiaría todo. La voz del médico, aunque gentil, cargaba un peso que la heló. Los resultados de la biopsia estaban disponibles. Ella había hecho la biopsia hace 2 semanas, después de descubrir un nódulo en su seno durante un examen de rutina. Ella había intentado no pensar en ello, había intentado mantener la calma,
había intentado continuar como si nada estuviera sucediendo. Pero ahora, esa llamada, esas palabras que el médico estaba a punto de decir, todo cambiaría. Señora Mariana, los resultados confirmaron lo que sospechábamos. Usted tiene un carcinoma ductal invasivo, estadio 2B. Las palabras que siguieron fueron un golpe devastador, un trueno que resonó en cada célula de su cuerpo, paralizándola, dejándola sin aire. Cáncer de mama. Cáncer. La palabra que nadie quiere escuchar, la palabra que lo cambia todo, que transforma a una persona en una paciente, que reduce una vida entera a un diagnóstico. La noticia la golpeó como un rayo en cielo despejado, desintegrando su fortaleza interior, esa fortaleza que había construido a lo largo de décadas, que la había mantenido en pie a través de cada desafío, cada obstáculo, cada dolor. Ella sintió sus piernas flaquear, sintió que la oficina giraba a su alrededor. Se sentó en la silla, aún sosteniendo el teléfono, mientras el médico continuaba hablando sobre opciones de tratamiento, sobre pronósticos, sobre los próximos pasos. El tratamiento sería largo y arduo, un viaje que exigiría toda su fuerza, toda su resiliencia, y que la haría confrontar su propia mortalidad de una forma brutal e inesperada. Quimioterapia. Cirugía. Radioterapia. Palabras que ella había escuchado antes, en noticiarios, en conversaciones de otras personas, pero que ahora eran sus palabras, su realidad, su sentencia. Ella colgó el teléfono y se quedó allí, sentada en su silla de cuero italiano, en su oficina en la cúspide de un rascacielos, con la vista de toda la ciudad a sus pies, y se sintió completamente sola, completamente vulnerable, completamente humana, por primera vez en 20 años. Ella buscó refugio en Rodrigo, con la esperanza de encontrar apoyo, un puerto seguro en medio de la tormenta que se anunciaba. Ella necesitaba su mano, su voz, su presencia, algo que la ancla a la realidad, que le recordara que no estaba sola en esto. Ella llegó a casa más temprano de lo normal, algo que rara vez hacía. Rodrigo estaba en su oficina en casa, trabajando, como siempre. Ella entró, cerró la puerta, y simplemente se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a caer, y no podía detenerlas. Ella contó sobre el diagnóstico, sobre lo que el médico había dicho, sobre el tratamiento que la esperaba. Rodrigo la escuchó en silencio. Su rostro permaneció impasible, como si ella estuviera hablando sobre el clima, sobre un evento trivial que no merecía su atención emocional. Cuando ella terminó, él se levantó, caminó hacia la ventana, y se quedó allí, de espaldas a ella, durante un tiempo que pareció una eternidad. Luego, se giró. Y en 20 segundos crueles, él borró 20 años de historia, de convivencia, de promesas en la salud y en la enfermedad. No puedo más con esto. Lo siento. No puedo vivir así. Las palabras de él, frías, calculadoras y desprovistas de cualquier empatía, fueron como cuchillos que se clavaron en su alma, uno tras otro, cada uno más profundo que el anterior. ¿Qué? Ella susurró, sin creer lo que estaba escuchando. Rodrigo, te necesito ahora más que nunca. Lo sé. Y lo siento. Pero no puedo. No puedo pasar por esto. No puedo verte así, enferma, débil, dependiente. No puedo. Hablaba como si le estuviera haciendo un favor, como si dejarla fuera un acto de bondad, como si le estuviera liberando de alguna forma. ¿Me estás dejando? ¿Ahora? ¿Cuándo más te necesito? Su voz era un susurro ronco, lleno de incredulidad, de dolor, de una traición tan profunda que no podía comprender. Ya marqué una reunión con mi abogado. Vamos a hacerlo de forma amigable, sin drama. Tú te quedas con la casa, con la mayoría de los bienes. Voy a ser justo contigo. Pero necesito seguir adelante. Necesito vivir mi vida. Hablaba como si estuviera discutiendo un contrato comercial, como si no estuviera destruyendo a la mujer que había prometido amar en la salud y en la enfermedad. ¿Hay alguien más? Ella preguntó, y ya sabía la respuesta antes de hacer la pregunta. Ella había notado las miradas, los mensajes de texto que él borraba rápidamente, las noches que decía que tenía que trabajar hasta tarde. Sí. Ella es joven, bonita, saludable. No tiene problemas. No es una carga. Lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo,
como si no estuviera clavando el cuchillo aún más profundo en su corazón. La secretaria. Claro. 20 años más joven, con senos que no habían sido tocados por la enfermedad, con un futuro que no estaba manchado por la posibilidad de muerte. Él la dejó, sin mirar atrás, sin una palabra de consuelo, en busca de una vida sin problemas, sin la sombra de la enfermedad que consideraba una carga, un inconveniente, una razón para abandonar a la mujer que había prometido amar. Mariana se quedó allí, sola, con el diagnóstico y el abandono, un dolor que se mezclaba y se multiplicaba, volviéndose casi insoportable. Su hija, percibiendo la tristeza profunda de su madre a través de una llamada, intentó consolarla, pero la herida era muy profunda. La traición de Rodrigo había dejado una marca indeleble que ninguna palabra podía curar. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando?», preguntó su hija, su voz llena de preocupación, incluso desde el otro lado del mundo. «Me dejó. Rodrigo me dejó. Tengo cáncer, y él me dejó». Las palabras salieron como un grito ahogado, como si se estuviera ahogando y pidiendo ayuda. «Mamá, lo siento mucho. Siento que estés pasando por esto. Pero quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí contigo, aunque sea a la distancia. Te amo, mamá». La voz de su hija era un bálsamo, pero no era suficiente para llenar el vacío dejado por la partida de Rodrigo. Mariana se sentía increíblemente sola, con el corazón roto en 1000 pedazos y el cuerpo ya fragilizado por la noticia, sintiéndose una carga, un peso para todos, exactamente como Rodrigo había sugerido. El médico, percibiendo la fragilidad emocional de Mariana durante una consulta de seguimiento, la vio definirse cada día. Ella había perdido peso, sus ojos estaban vacíos, su voz era un susurro. Él sabía que el tratamiento físico sería ineficaz sin un mínimo de paz mental, sin una razón para luchar, sin una esperanza que la mantuviera viva. «Señora Mariana, veo que está pasando por un momento muy difícil. No es solo la enfermedad, ¿verdad? ¿Es todo junto?», preguntó, con una compasión que era rara en un consultorio médico. «Sí. Mi marido me dejó. Mis hijos están lejos. Me siento sola, doctor. Me siento como si estuviera desapareciendo». Ella confesó, sus manos temblando mientras hablaba. El médico pensó por un momento, y luego dijo algo que pareció absurdo en el contexto de ese consultorio, en ese momento de desesperación: «Aproveche al máximo su tiempo. Haga un viaje. Diviértase. Vaya a un lugar que ama, que siempre quiso visitar. Haga algo para usted, por primera vez en mucho tiempo». La idea parecía absurda al inicio, en medio de tanto sufrimiento y desesperación, pero comenzó a germinar en su mente como una pequeña semilla de esperanza, una oportunidad de respirar, una oportunidad de ser algo más que una paciente de cáncer, algo más que una mujer abandonada. Rodrigo había pensado que estaba dejando a una mujer enferma, débil, derrotada, condenada a la soledad, condenada a definirse en una cama de hospital, rodeada de máquinas que hacían bip, rodeada de enfermeras que la trataban con lástima. Él no tenía idea de lo que acababa de liberar. Ese abandono, por más doloroso que fuera, era también una puerta, una oportunidad de comenzar de nuevo, de reconectarse con quien realmente era, antes de todas las imposiciones y expectativas que la habían aprisionado durante décadas. Ella decidió ir a Guanajuato, a un pequeño pueblo llamado San Miguel de Allende, donde su amiga de infancia, Catalina, vivía. Era un lugar que guardaba memorias de una Mariana diferente, más ligera, más feliz, una Mariana que había existido antes de la Ciudad de México, antes de Rodrigo, antes de todo esto. Una Mariana que aún creía que la vida podía ser simple, que la felicidad podía encontrarse en cosas pequeñas, en momentos simples, en conexiones genuinas con las personas. «¿Puedes manejar hasta allá sola, mamá?», preguntó su hija, preocupada por su fragilidad, por el hecho de que estaba pasando por quimioterapia, por el hecho de que estaba emocionalmente frágil. «Solo necesito respirar, mi amor. Voy a cuidarme. No le cuentes a tu marido ni a tu hermano sobre la enfermedad. Necesito este tiempo para mí, para procesar todo esto. Te prometo que llamaré todos los días». Mariana necesitaba ese espacio, esa privacidad para procesar todo, lejos de las miradas curiosas y los juicios de la Ciudad de México, lejos de la presión de tener que estar fuerte todo el tiempo, lejos de la expectativa de que debería estar bien, que debería estar luchando, que debería ser la madre fuerte que siempre había sido. El viaje fue largo, pero terapéutico. Ella manejó durante horas, pasando por pueblos pequeños,
por paisajes que cambiaban gradualmente de urbanos a rurales. Cada kilómetro recorrido era un paso lejos del dolor, hacia un pasado que había enterrado, hacia una versión de sí misma que había olvidado que existía. ¿Para empezar el tratamiento? Hoy. Hoy mismo. No podemos perder tiempo. No, doctora, corrigió Elena, su voz adquiriendo un hilo de desesperación. ¿Cuánto tiempo me queda? La doctora dudó, una mirada de pena cruzó su rostro. ¿Sin tratamiento? Semanas, quizás meses. Con tratamiento, bueno, depende de muchos factores. Es una batalla difícil, Elena, pero tenemos esperanza. La medicina ha avanzado mucho. Esperanza. Elena nunca había creído en la esperanza. Creía en la acción, en la planificación, en el control, en los números y los resultados. ¿Pero la esperanza? Eso era para personas débiles, para aquellos que no tenían la fuerza para luchar. Y aún así, por dentro, algo en ella se quebró. Una profunda grieta en su armadura, revelando la fragilidad que había ocultado durante tanto tiempo. Esa noche, sola en la habitación del hospital, bajo la luz fría e impersonal, Elena Salazar, la mujer de acero, la reina de los cosméticos naturales, la mujer que nunca había llorado, que se enorgullecía de su inquebrantable compostura, finalmente lloró. Lloró en silencio, con el rostro vuelto hacia la pared, para que nadie la viera, para que la enfermera que entraba y salía no fuera testigo de su caída. Las lágrimas corrían cálidas y amargas, lavando años de represión, de dolor no expresado, de soledad acumulada. Había perdido su empresa, su imperio, su reputación. Había perdido su identidad profesional, aquello que la definía en el mundo. Y ahora estaba perdiendo su salud. Su vida. Todo lo que había construido, todo aquello en lo que había creído, se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos, dejándola desnuda y vulnerable ante su propia mortalidad. El caos había llegado, y con él, la certeza de que no tenía control sobre absolutamente nada. Fue en ese momento de desesperación y desamparo que entró en escena Miguel. Él no era un médico, ni un terapeuta, ni un amigo de toda la vida. Miguel era un hombre de 45 años, con una historia de vida marcada por desafíos y superaciones. Es militar, había servido en misiones de paz en zonas de conflicto, donde la vida y la muerte se mezclaban en una danza cruel. Había dejado el ejército años atrás, cansado de la violencia, cansado de ver la muerte, de cargar el peso de las pérdidas. Quería una vida más simple, más tranquila, lejos del ruido y la brutalidad del mundo. Conducir para una aplicación le permitía eso: libertad, flexibilidad y la posibilidad de conocer gente, de observar la vida desde una perspectiva diferente, sin el peso de la responsabilidad militar. Fue contratado a toda prisa por Sonia, la fiel asistente de Elena, quien estaba desesperada por encontrar a alguien que pudiera llevar a Elena a sus innumerables citas médicas. Alguien confiable, discreto, que no hiciera preguntas, que respetara el silencio y el dolor de su jefa. Sonia, con su aguda intuición, sabía que Elena necesitaba más que un chofer, necesitaba una presencia estable, un puerto seguro en medio de la tormenta. Miguel era exactamente eso. La primera vez que vio a Elena, se dio cuenta de inmediato de que no era solo una mujer poderosa, una empresaria exitosa. Tenía miedo. Había algo en sus ojos, un vacío, una desesperación bien disimulada por una última capa de orgullo, pero que él reconocía porque había visto esa misma mirada en muchos compañeros de armas, en muchos civiles que habían perdido todo en medio de la guerra. Era la mirada de alguien que había perdido el control, que estaba al borde del abismo. Miguel era un hombre de pocas palabras. Había aprendido, a lo largo de los años, que a veces el silencio era más poderoso que cualquier palabra, que la presencia silenciosa podía comunicar más que 1000 discursos. Tenía una mirada firme y serena, de esas que ya han visto lo peor de la vida y aún así siguen adelante, con una resiliencia silenciosa. No había juicio en sus ojos. No había lástima, que Elena detestaba. Solo comprensión, una aceptación tranquila de la realidad, por dura que fuera. El primer día, Elena subió al coche sin decir nada, su expresión cerrada, su cuerpo frágil. Miguel simplemente condujo. No intentó entablar una conversación trivial,
no intentó ser amable o invasivo. Solo condujo, con seguridad, con cuidado, y dejó a Elena con sus pensamientos, con su dolor, con su silencio. ¿Conoces el camino?, preguntó Elena, después de unos minutos, su voz ronca. Sí, respondió Miguel, su tono tranquilo y profesional. Nada más se dijo durante ese trayecto. Solo el sonido del motor y el pesado silencio entre ellos. Pero al día siguiente, cuando Miguel llegó a buscarla, Elena estaba visiblemente más débil por la primera sesión de quimioterapia. Sus pasos eran lentos, su cuerpo temblaba ligeramente. Miguel la vio luchar para abrir la puerta del coche, para acomodarse en el asiento. Él simplemente la ayudó, con gentileza, sin hacer un gran alarde, sin llamar la atención sobre su fragilidad. La tomó del brazo, un toque firme y respetuoso, la guió hasta el coche y la ayudó a acomodarse en el asiento trasero, ajustando el cinturón de seguridad con cuidado. Gracias, dijo Elena, sorprendida por la naturalidad y la delicadeza del gesto. Era algo que no recibía desde hacía años, quizás nunca. Miguel solo asintió, un pequeño movimiento de cabeza que valía más que 1000 palabras. Día tras día, semana tras semana, Miguel estaba allí. Una presencia constante, inquebrantable. Cuando Elena tenía que ir a quimioterapia, él la llevaba, la esperaba durante horas en la sala de espera, leyendo un libro o simplemente observando el movimiento. Cuando llegaba a casa exhausta, con náuseas y dolores, él la ayudaba a entrar, a subir las escaleras, a acomodarse. Cuando tenía citas médicas, él la acompañaba hasta la puerta del consultorio, siempre a una distancia respetuosa, pero visiblemente presente. Y nunca preguntaba nada. Nunca hacía preguntas sobre su enfermedad, sobre su empresa, sobre su vida personal. Simplemente estaba allí. Presente. Silencioso. Pero presente. Había algo en esa presencia que comenzaba a cambiar a Elena, a romper las barreras que había levantado a lo largo de una vida. Algo en esa falta de juicio, en esa aceptación silenciosa de quien era ella en ese momento, una mujer enferma, vulnerable, que lo había perdido todo. Por primera vez en su vida, Elena no necesitaba ser fuerte. No necesitaba tener todas las respuestas. No necesitaba controlarlo todo. Podía simplemente ser. Ser frágil, ser humana, ser imperfecta. Y Miguel, con su presencia tranquila, le permitía hacerlo. El viaje fue un bálsamo para el alma herida. Los paisajes verdes, el aire puro de las montañas, el olor a tierra mojada después de la lluvia, la simplicidad de la vida en el campo, todo esto contrastaba violentamente con el caos de su vida reciente, con el caos de la Ciudad de México, con el caos de su mente. Cada respiración era más fácil que la anterior. Cada kilómetro recorrido era un paso lejos del dolor. Al llegar a San Miguel de Allende, Catalina la recibió con un abrazo apretado y una sonrisa cálida, un reencuentro de almas que el tiempo no había conseguido borrar, solo fortalecer. Mariana. Dios mío. ¿Cuánto tiempo? Estás aquí. Finalmente viniste. Catalina había envejecido, claro, pero había una belleza en su envejecimiento, una autenticidad que Mariana nunca había visto en la Ciudad de México, donde las mujeres luchaban contra el tiempo con cirugías e inyecciones. Catalina, necesitaba venir. Necesitaba salir de allá. No aguanto más. Mariana se desahogó, y las dos amigas se abrazaron, dos mujeres que habían vivido vidas tan diferentes, pero que aún compartían una conexión que el tiempo no había roto. Esa noche, sentadas en la terraza de la casa de Catalina, con una taza de café caliente en las manos, Mariana contó todo. Contó sobre el matrimonio infeliz, sobre la presión de los padres, sobre la enfermedad, sobre el abandono de Rodrigo. Nunca fui feliz en ese matrimonio, Catalina. Nunca. Ni un solo día. Ella recordó la presión de sus padres, que nunca habrían permitido que ella siguiera sus propios deseos, que la habían empujado hacia el camino correcto, hacia el matrimonio con Rodrigo, hacia la vida que había vivido. Mis padres me dijeron que tenía que casarme con alguien de estatus, alguien que pudiera ofrecerme seguridad, alguien que fuera respetable. Nunca me preguntaron qué quería. Simplemente me informaron qué haría. Catalina escuchaba con atención, comprendiendo el dolor de su amiga, la profundidad de su sufrimiento. Ese lugar, rústico y acogedor, tenía un encanto especial,
una invitación a la vida, a la introspección, a la curación. Era tan diferente de la Ciudad de México, tan diferente de todo lo que Mariana había conocido en los últimos 20 años. Sabes, Mariana, yo dejé la Ciudad de México porque no podía respirar allá. Sentía que estaba muriendo lentamente, que mi alma estaba siendo succionada por esa ciudad. Vine para acá, y encontré paz. Encontré la vida. Catalina hablaba con una sabiduría que venía de alguien que había hecho una elección diferente, que había seguido su corazón en lugar de seguir las expectativas de otros. Debería haber hecho lo mismo, suspiró Mariana. Debería haber tenido valor. Aún tienes tiempo, dijo Catalina, tomando la mano de Mariana. Aún estás viva. Aún puedes hacer elecciones diferentes. Mientras Mariana intentaba encontrar paz en el pueblo, sentada en la terraza de la casa de Catalina, observando la puesta de sol pintar el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, su mente la llevó de vuelta en el tiempo, como si el universo le estuviera jalando hacia un encuentro con su propio destino. Era un viaje a su propia juventud, a una época en que la vida parecía más simple, más llena de promesas y menos complicada por las expectativas ajenas. Se vio de nuevo, joven y llena de sueños, con la piel bronceada por el sol del campo, el cabello suelto al viento, en una fiesta local, un evento simple y alegre, en el mismo pueblo de Guanajuato, hace más de 20 años, en un tiempo que parecía pertenecer a otra persona, a otra vida. Catalina la invitó a una fiesta que sucedería ese fin de semana, una celebración de cosecha en la hacienda de una familia tradicional de la región. Necesitas salir, Mariana. Necesitas recordar que aún estás viva. Ven conmigo, va a ser divertido. Mariana dudó al inicio, pero algo dentro de ella, una voz pequeña y casi olvidada, la alentó a aceptar. Tal vez era la voz de la joven Mariana, aquella que había sido enterrada bajo capas de responsabilidad y deber. La noche de la fiesta llegó, y Mariana se encontró usando un vestido simple, un vestido que Catalina le había prestado, un vestido que no era de marca, que no costaba miles de pesos, pero que la hacía sentirse bonita de una forma que ninguno de sus trajes caros jamás había conseguido. Se miró en el espejo y vio, por un breve momento, a la joven Mariana sonriéndole de vuelta. La fiesta era todo lo que Catalina había descrito. El polvo del camino, el olor a carne asada en el aire, la música ranchera que tocaba suavemente en cajas de sonido improvisadas, todo era una invitación a la alegría, a la simplicidad, a la vida. Había personas bailando, riendo, bebiendo cerveza fría, compartiendo historias y carcajadas. Había niños corriendo entre los adultos, sus risas resonando en la noche. Había parejas bailando juntas, sus cuerpos moviéndose en armonía, sus rostros radiantes de felicidad. Era todo tan diferente de la Ciudad de México, tan diferente de los eventos formales que ella había asistido al lado de Rodrigo, eventos donde las personas se comportaban como actores en un escenario, donde cada palabra era calculada, donde cada movimiento era ensayado. Ella estaba allí, observando, aún sintiéndose como una extraña, cuando de repente, sus ojos encontraron los de él. Lucas. El primer novio, el amor de la juventud, aquel que sus padres nunca aprobaron por ser un simple trabajador rural, aquel que ella había amado con la intensidad de alguien que no conoce aún los dolores de la vida, aquel que ella había olvidado que existía, o mejor dicho, que había intentado olvidar, porque recordar era demasiado doloroso. Él estaba allí, fuerte, con una sonrisa que iluminaba el ambiente, un brillo en los ojos que la cautivaba de una forma que nadie más jamás conseguiría. Era el capataz de la hacienda donde sucedía la fiesta, ayudando a sus padres, viviendo una vida simple y auténtica, conectado a la tierra, a los valores que ella, en el fondo, siempre admiró, aunque hubiera pasado 20 años fingiendo que no. Ese encuentro fue mágico, un cuento de hadas en medio de la realidad rural, una escena que parecía haber sido escrita por un guionista que entendía la profundidad del destino y de la segunda oportunidad. Los ojos se cruzaron, y un sentimiento arrollador tomó posesión de Mariana, un sentimiento que ella había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. Era un amor puro, inocente, que florecía en medio de los campos verdes y de las puestas de sol deslumbrantes del pueblo, un amor que había permanecido vivo en su corazón, aunque ella hubiera pasado 20 años intentando negarlo. Lucas la vio, y su rostro cambió. Sus ojos se dilataron, como si estuviera viendo un fantasma, como si estuviera viendo un milagro. Dejó lo que estaba haciendo y caminó en su dirección, lentamente, como si temiera que ella desapareciera si se movía muy rápido, como si ella fuera un sueño del cual podría despertar en cualquier momento. «Mariana»,
Él susurró, cuando llegó lo suficientemente cerca para hablar, su voz cargada de emoción, de incredulidad, de una esperanza que había sido suprimida durante 20 años. Lucas, ella respondió, y fue todo lo que conseguía decir. Su corazón estaba latiendo tan rápido que pensó que podría explotar. Sus manos estaban temblando. Sus piernas estaban débiles. «Estás aquí. Regresaste». Él hablaba como si estuviera en trance, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¿Cuántos años? ¿20 años? Aún eres tan hermosa». Ella no sabía qué decir. ¿Cómo explicas 20 años de vida a alguien que había sido el amor de tu vida? ¿Cómo condensas una década entera de sufrimiento, de elecciones equivocadas, de un matrimonio vacío, en algunas palabras? Se quedaron allí, mirándose el uno al otro, mientras el mundo alrededor continuaba girando, mientras la música continuaba tocando, mientras las personas continuaban bailando y riendo. Pero para ellos, no había nada más allá del uno del otro, nada más allá de ese momento, nada más allá de esa conexión que el tiempo no había conseguido romper. ¿Quieres bailar?, él preguntó, extendiendo la mano hacia ella, con una sonrisa que era tan familiar, tan reconfortante, que ella sintió como si estuviera volviendo a casa. Ella colocó su mano en la de él, y fue como si 20 años desaparecieran en un instante. Bailaron, y cada movimiento era una conversación, cada toque era una promesa, cada mirada era una confesión de un amor que había permanecido vivo, aunque estuvieran separados, aunque fuera prohibido, aunque pareciera imposible. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Mariana. Lucas y ella se reencontraron, conversaron durante horas bajo la sombra de árboles de mango antiguos, revivieron memorias, construyeron nuevas, cada una más preciosa que la anterior. Él la llevaba a pasear, a ver la puesta de sol en lugares deslumbrantes que ella había olvidado que existían, a sentir la brisa fresca del campo en su rostro, a observar las estrellas en noches silenciosas, donde el universo parecía conspirar a favor de su amor. Se sentaban a la orilla de un arroyo cristalino, y ella confesaba sus miedos, sus inseguridades, sus sueños más íntimos, aquellos que no se atrevía a compartir con nadie más, ni siquiera con su mejor amiga. Ella contaba sobre el matrimonio vacío, sobre la presión de los padres, sobre el abandono de Rodrigo, sobre la enfermedad que la consumía. «Estoy aquí contigo», él decía, con la voz firme y tranquilizadora, sosteniendo su mano mientras ella revelaba su miedo a las alturas, un miedo que la ayudó a superar en una de sus aventuras en senderos empinados, escalando cerros para ver el paisaje desde arriba, para ver el mundo entero extenderse debajo de ellos, para sentirse pequeña, pero también libre. Algunos días parecían que podrían durar para siempre, llenos de risas contagiosas, confidencias susurradas y el redescubrimiento de un amor que parecía predestinado, escrito en las estrellas, un amor que desafiaba todas las convenciones sociales y las expectativas de su familia. Se comportaban como adolescentes de nuevo, como si no tuvieran responsabilidades, como si el mundo no existiera más allá de ellos dos. Lucas la llevaba a pasear a caballo, a ver paisajes escondidos que había descubierto a lo largo de los años, a nadar en arroyos cristalinos donde el agua era tan fría que quitaba el aliento, pero que también la hacía sentirse viva, tan viva que se preguntaba cómo había sobrevivido 20 años sin sentir esto. «¿Te acuerdas?», él preguntaba, mientras cabalgaban por un camino que ella reconocía, un camino que habían recorrido juntos cuando eran jóvenes. «¿Te acuerdas de cuando te caíste del caballo aquí, y tuve que cargarte a casa?». «Me acuerdo», ella respondía, riendo, una risa genuina que salía del fondo de su pecho, una risa que había olvidado cómo hacer. «Fuiste tan gentil conmigo. Me cargaste como si fuera de vidrio. Eras preciosa para mí», él decía, y había una tristeza en su voz, una tristeza que hablaba de 20 años de espera, de 20 años de un amor que había permanecido sin ser correspondido, o mejor dicho, que había sido correspondido, pero que había sido prohibido, que había sido negado. Una noche, mientras estaban sentados bajo las estrellas, Lucas finalmente contó la verdad sobre sí mismo, una verdad que había guardado escondida durante 20 años, una verdad que lo cambiaría todo. «Mariana, necesito contarte algo. Algo que debería haberte contado cuando éramos jóvenes, pero que tus padres nunca me permitieron». Respiró profundo, como si se estuviera preparando para una confesión importante. «¿Qué?», ella preguntó, su mano aún en la de él, sus dedos entrelazados. «Mi familia no es pobre. Mi padre es dueño de varias haciendas en la región. Tenemos dinero, tenemos influencia. Pero yo elegí trabajar en el campo,
elegí una vida simple, porque amo la tierra, porque amo la autenticidad. Tus padres me llamaban capataz, peón, pero estaban equivocados. Soy rico, Mariana. Siempre fui rico. Pero nunca quise que eso importara. Quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Mariana lo miró con una mezcla de emociones, sorpresa, rabia, tristeza. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Si tus padres hubieran sabido que eras rico, nunca me habrían prohibido estar contigo. Porque no quería que te quedaras conmigo por el dinero. Quería que te quedaras conmigo porque me amabas. Y me amabas, Mariana. Me amabas de verdad, y eso era todo lo que necesitaba. Él la miró a los ojos, y ella vio la verdad en su rostro, vio la sinceridad, vio el amor que había permanecido vivo durante 20 años. Aún te amo, ella susurró, las palabras saliendo de su corazón antes de que su mente pudiera detenerlas. Siempre te amé. Incluso cuando estaba casada con Rodrigo, incluso cuando intenté olvidarte, incluso cuando intenté convencerme de que nunca habías existido, aún te amaba. Lucas la jaló hacia sus brazos, y se abrazaron bajo las estrellas, dos corazones que finalmente habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro, dos corazones que habían sido separados por circunstancias más allá de su control, pero que ahora estaban juntos de nuevo, y nada en el mundo podría separarlos. Pero la enfermedad era una sombra constante, una amenaza inminente que la consumía. Mariana se sentía insegura, fragilizada, con el cuerpo y el alma marcados por la batalla que estaba enfrentando. Ella había perdido peso durante el tratamiento, su cabello había caído, dejando cicatrices visibles en su cuero cabelludo, un recordatorio constante de la lucha que estaba librando. Una noche, mientras estaban acostados juntos, ella finalmente dijo las palabras que había estado evitando decir. Lucas, estoy enferma. No sé cuánto tiempo me queda. No quiero que te involucres con alguien que puede morir en cualquier momento. No quiero ser una carga para ti. Ella intentaba alejarlo, con la voz entrecortada, temiendo el dolor que su posible partida causaría a él, un dolor que ella conocía también, un dolor que no quería infligir a nadie que amara. Mereces a alguien saludable, alguien que pueda darte una vida plena, una familia. Yo no puedo darte eso. Puedo morir, Lucas. Puedo dejarte solo. Y no puedo hacer eso contigo. No puedo. Las palabras salían con dificultad, cargadas de miedo, desesperación y un profundo sentido de culpa. Pero Lucas resistía, con una determinación inquebrantable, con la fuerza de un amor que había esperado durante 20 años, un amor que había permanecido vivo incluso cuando estaban separados, un amor que era más fuerte que la muerte, más fuerte que la enfermedad, más fuerte que cualquier obstáculo que el universo pudiera poner en su camino. Mariana, mi amor, no me importa la enfermedad. Me importas tú. Te amé durante 20 años, incluso sin saber dónde estabas, incluso sin saber si estabas viva o muerta. No te voy a dejar ahora. Quiero estar a tu lado, en cada paso, en cada batalla. No eres una carga, eres la mujer de mi vida. Y no voy a renunciar a ti. Nunca. No importa lo que suceda. Él la abrazaba con fuerza, transmitiendo toda su convicción, toda su promesa de amor eterno, toda su determinación de que enfrentarían esto juntos. Durante los 20 años en que Mariana estuvo casada con Rodrigo, Lucas vivió una vida de espera silenciosa, de un amor que nunca se apagó, que permaneció vivo en su corazón como una llama que no podía ser extinguida, sin importar cuánto lo intentara. Después de la dolorosa separación forzada, cuando sus padres la llevaron lejos, él intentó seguir adelante, pero el corazón nunca se curó completamente. Había un vacío en su pecho que ninguna otra persona conseguía llenar, una brecha que solo Mariana podía ocupar. Se dedicó a la hacienda de la familia, expandiendo los negocios, convirtiéndose en un hombre próspero y respetado en la región, un ejemplo de trabajo y honestidad, un hombre que era admirado por su fuerza, su inteligencia, su bondad. Pero la soledad era una compañera constante, un vacío que ninguna conquista material podía llenar, ninguna cantidad de dinero podía comprar. Muchas mujeres se acercaban, atraídas por su bondad, su carácter y su posición. Sofía, una muchacha bonita y bondadosa de la región, le gustaba mucho, y sus amigos intentaban, a toda costa, juntarlos.
¿Viste a Lucas últimamente? Parece un fantasma. Está esperando. Esa muchacha, Mariana, se fue. Él escribe cartas, ella nunca responde. Lo alentaban, tenemos que ayudar a nuestro amigo. Sabes que a Sofía le gusta. Podríamos juntarlos, ayudarlo a finalmente olvidar a Mariana. Él nos necesita. ¿Estás dentro? Sí, juntos. Es una buena idea. Él merece sonreír de nuevo. Vamos a ayudar a Lucas. No importa el costo. Juntos, como siempre. Pero el corazón de Lucas aún estaba roto, sellado por una promesa silenciosa, una promesa que se había hecho a sí mismo el día en que Mariana había sido llevada lejos. Él no quería conocer a nadie, no conseguía abrirse a un nuevo amor. Mi corazón aún está roto. Aún solo pienso en Mariana. ¿Por qué no puedes entender eso? Él agradecía la preocupación de sus amigos, pero algunas heridas simplemente no querían sanar, y la herida de Mariana era la más profunda, la más dolorosa, la más imposible de olvidar. Nunca se casó, nunca consiguió entregar su corazón a otra persona, nunca consiguió hacer promesas que sabía que no podría cumplir. Construyó una vida, una fortuna, pero faltaba la pieza más importante, Mariana. Se convirtió en un hombre de pocas palabras, pero de gran profundidad, siempre con una mirada distante, como si esperara algo que parecía nunca llegar, pero que él sabía, en el fondo de su corazón, que un día vendría. Guardaba los recuerdos de Mariana como un tesoro, cada sonrisa, cada toque, cada palabra. Revisitaba los lugares donde estuvieron juntos, imaginando cómo estaría ella, si sería feliz, si estaría pensando en él. En cada puesta de sol, pensaba en ella, y en cada estrella fugaz, hacía el mismo deseo, reencontrarse con ella. Su fe era inquebrantable, su esperanza, una llama que nunca se apagaba. Él sabía que el destino los uniría de nuevo, de alguna forma, en algún momento, porque un amor como el de ellos no podía simplemente desaparecer. Un amor como el de ellos era eterno. Entonces, Lucas recibió la noticia de que Mariana estaba de vuelta en el pueblo. Su corazón, que parecía adormecido durante tanto tiempo, despertó con una fuerza arrolladora, como un río que rompe sus diques, como un volcán que había estado dormido y que ahora explotaba con toda su furia y pasión. Supo que ella estaba enferma, que había sido abandonada, y una furia silenciosa se apoderó de él, una furia dirigida a Rodrigo, a sus padres, a todos aquellos que habían intentado mantenerlos separados. Sabía que ella necesitaba apoyo, amor, a alguien a su lado. No podía dejarla sola de nuevo, no después de todo lo que habían pasado, no después de haberse reencontrado, no después de que el universo les hubiera dado una segunda oportunidad. Se acordó de su vida, de cómo siempre había vivido para otros, para hacer feliz a su madre, para compensar al padre que nunca tuvo éxito, para ser el hombre que la familia esperaba que fuera. Pero ahora, necesitaba vivir para sí mismo, para el amor de su vida, para la mujer que había amado durante 20 años, aunque ella no lo supiera. Sus padres, viendo su determinación, finalmente lo apoyaron. Nosotros aprobamos al 100%. Quiero mudarme para estar con ella. Quiero estar a su lado mientras pasa por esto. Quiero ser el hombre que ella merecía tener todo este tiempo. Lucas decidió dejarlo todo atrás e irse a San Miguel de Allende, para estar con Mariana. No le importaba lo que otros dirían, con las convenciones sociales, con lo que la sociedad esperaba de él. Su lugar era a su lado, en el campo, su casa, su refugio, y ahora, su destino. En San Miguel de Allende, Mariana estaba en medio del tratamiento, frágil, con el cuerpo debilitado por la quimioterapia, el cabello cayendo en mechones que la asustaban, pero con una fuerza interior inquebrantable, alimentada por la presencia de Lucas, por la memoria de su amor, por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, el universo tuviera un plan para ellos. De repente, él apareció. Sin aviso previo, sin una llamada, sin un mensaje. Simplemente apareció, con una maleta en la mano, con una determinación en el rostro que decía que no se iría, que estaba allí para quedarse. El reencuentro fue emocionante, un abrazo apretado que selló la promesa de un amor que el tiempo no había apagado, solo fortalecido. Mariana, ¿te casarías conmigo?, él preguntó, arrodillándose,
con un anillo simple, pero lleno de significado, un símbolo de un amor puro y verdadero, que había resistido todo, a todas las adversidades, a todos los intentos de separarlos. Ella aceptó, con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de alegría y esperanza. Ese era el matrimonio que siempre había soñado, cada detalle que había imaginado en su juventud, y que ahora se hacía realidad, en medio de la adversidad, en medio de la incertidumbre de la vida, en medio de la enfermedad que la consumía. Era real, no un sueño. Se casaron en una ceremonia simple, bendecidos por un sacerdote que habló sobre amor, paciencia y la gracia de Dios, guiando sus pasos en la luz, uniendo dos almas que se pertenecían, que estaban destinadas a estar juntas. La casa de Lucas, en el campo, era hermosa, cómoda, un hogar donde ellos siempre enfrentarían todo juntos. Era una casa grande, con terrazas amplias que ofrecían vistas deslumbrantes de las montañas, con cuartos acogedores, con una cocina que olía a vida y a comida casera. No era un palacio, pero era un hogar, y para Mariana, que había pasado 20 años en apartamentos lujosos que se sentían como museos, era el lugar más bonito del mundo. Lucas la llevó por cada habitación, mostrándole dónde había vivido, donde había esperado por ella, donde había soñado con un futuro juntos. Había fotos antiguas en las paredes, fotos de cuando eran jóvenes, fotos que él había guardado a lo largo de los años, fotos que había mirado miles de veces, reviviendo esos momentos, ese amor que había permanecido vivo en su corazón. Guardé todo, él dijo, mostrándole una caja vieja, llena de cartas, de notas, de pequeños regalos que ella le había dado cuando eran jóvenes. Nunca conseguí tirar nada. No podía dejar ir. Mariana lloró, no de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no conseguía nombrar. Ella había pasado 20 años intentando olvidar, y él había pasado 20 años recordando, guardando cada momento como un tesoro, como una promesa de que un día se reencontrarían. Mariana pasó por todas las fases del tratamiento, con Lucas a su lado, en cada sesión de quimioterapia, en cada consulta médica, en cada momento de desesperación y cada momento de esperanza. Él era su sombra, su apoyo, su fuerza, su razón para luchar. Las sesiones de quimioterapia eran brutales. Ella se sentaba en una silla, con una aguja en su brazo, mientras venenos que se suponía debían salvarla la quemaban por dentro. Ella sentía náuseas, sentía debilidad, sentía como si su cuerpo se estuviera desintegrando desde adentro hacia afuera. Pero Lucas estaba allí, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento, recordándole por qué estaba haciendo esto, recordándole que había un futuro más allá de ese momento de dolor. Eres fuerte, Mariana. Eres la mujer más fuerte que conozco. Vas a vencer esto. Sé que lo vas a hacer. Él decía esto en cada sesión, y ella le creía, porque él creía en ella. Cuando ella perdía el cabello, Lucas no se alejaba. La ayudaba a aceptar el cambio, a ver la belleza en su coraje, a entender que ella era mucho más que su cabello, mucho más que su apariencia física. Estás tan hermosa, él decía, y ella le creía, porque la miraba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Había días en que ella no conseguía levantarse de la cama, días en que el dolor era tan intenso que pensaba que no conseguiría sobrevivir. Lucas la cuidaba, la bañaba, la alimentaba, la amaba incondicionalmente. Él era su silencio, su ancla en el rugido de la tormenta. Él la calmaba, la protegía, la amaba en cada momento, en cada victoria, en cada lágrima. Él la hacía reír, incluso en los momentos más sombríos. Señoras y señores del circo más barato de México. Él bromeaba, haciendo caras y muecas, transformando momentos difíciles en recuerdos de alegría, en pequeños milagros diarios. Él ponía música, y bailaba con ella, incluso cuando estaba débil, incluso cuando apenas conseguía moverse. La llevaba a la terraza, para que pudiera sentir el aire fresco, para que pudiera ver la puesta de sol, para que pudiera recordar que aún estaba viva, que aún había belleza en el mundo. Finalmente, después de meses de tratamiento, después de sesiones de quimioterapia, después de cirugía, después de radioterapia, Mariana recibió la noticia que había estado esperando. Estás en remisión, dijo el médico, con una sonrisa que era tan rara en un consultorio oncológico. El cáncer desapareció. Ganaste. Gané.
ella exclamó, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y gratitud, un grito de victoria que resonó en su alma, que resonó por la casa, que resonó por todo el campo. Su cabello finalmente estaba creciendo de nuevo, un símbolo de su renacimiento, de su nueva vida, de su superación. Y Lucas estaba allí, celebrando cada pequeña victoria, cada paso hacia la curación, hacia un futuro juntos, un futuro que parecía imposible hace tan poco tiempo. Se abrazaron, y ella sintió como si estuviera flotando, como si el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente hubiera sido removido de sus hombros. Ella había ganado. Ella había sobrevivido. Ella estaba viva. Pero la vida, siempre llena de sorpresas y giros inesperados, tenía otra prueba reservada para ellos. Semanas después de recibir la noticia de que estaba en remisión, Mariana comenzó a sentir dolor de nuevo. Un dolor que era familiar, un dolor que la asustaba, un dolor que la hacía temer que todo había sido en vano. El dolor volvió. Un visitante familiar. Esta vez creo que la enfermedad regresó. Siento dolor. Hace días. El desespero se apoderó de ella de nuevo, la sombra de la muerte parecía acercarse, amenazando con robar su recién encontrada felicidad, amenazando con robar su futuro con Lucas. Lucas, desesperado, la llevó al médico, con el corazón apretado, temiendo lo peor. Lucas, ¿qué pasó? Creo que el cáncer volvió, hermano, aún más agresivo. No quiero perder a Mariana. No de nuevo. Él hablaba con su mejor amigo, Tomás, que lo acompañaba al consultorio, que lo apoyaba en cada paso de este viaje. Tomás lo calmó, pidiendo paciencia, con una mirada de esperanza. Tienes que ser fuerte, juntos, ahora más que nunca. Lucharé con esto hasta el final. Pero el diagnóstico fue otro, uno que trajo lágrimas de alegría e incredulidad, un milagro que desafiaba la ciencia y la edad de Mariana, un milagro que nadie había esperado, que nadie había predicho, que parecía imposible. Ustedes dos están esperando un bebé, dijo el médico, con una sonrisa que era tan rara en un consultorio médico. Contra todas las probabilidades, contra toda la lógica médica, los exámenes confirmaron. Serán padres. Mariana no podía creer. Eso no es posible. Me dijeron que mi edad era perimenopausia. Rara, pero no imposible. El embrión está saludable. 5 semanas. Lo logramos, mi amor. Es bueno también. No puedo creerlo. Es un milagro. Lucas la miró con una mezcla de emociones, sorpresa, alegría, incredulidad. ¿Un bebé? ¿Vamos a tener un bebé? Sí, confirmó el médico. Contra todas las probabilidades, van a tener un bebé. El embarazo es saludable, y el bebé se está desarrollando normalmente. Es realmente un milagro. No era su hora de partir. Ella se quedaría allí, sentiría el aire, traería el amor que estaba dentro de ella, un nuevo ser que simbolizaba la vida, la esperanza, la continuidad, la prueba de que el amor todo lo vence, incluso las adversidades más crueles, incluso la muerte, incluso el cáncer. La noticia se esparció, y la familia y los amigos celebraron con ellos, con fiestas y abrazos cálidos, con la alegría contagiosa de un milagro. Catalina lloraba de felicidad. Los padres de Lucas, que habían apoyado a su hijo en cada paso, celebraban al nieto que estaba en camino. Los hijos de Mariana, que habían estado preocupados por la salud de su madre, ahora celebraban la vida que estaba en camino. Mi corazón está tan feliz. Están tan felices por nosotros. Te dije que todo estaría bien, susurró Mariana, acostada al lado de Lucas, su mano descansando en su abdomen, donde un nuevo ser estaba creciendo, donde un nuevo amor estaba desarrollándose. Nuevos vientos soplaban en sus vidas. Un bebé estaba en camino, un símbolo de esperanza, de renovación, de un amor que había superado todas las adversidades, todas las prohibiciones, todos los dolores. Mariana podía caminar y respirar en paz, con la certeza de que su lugar era allí, al lado de Lucas, construyendo una familia, un futuro, un legado de amor que desafiaba el tiempo y el destino. El tiempo pasó, y el pequeño Rafael nació, trayendo aún más alegría y luz a sus vidas. Era perfecto, con los ojos azules como los de su madre,
con la sonrisa cálida como la de su padre. Cuando Mariana lo sostuvo por primera vez, sintió un amor tan profundo, tan puro, que pensó que su corazón podría explotar. Mariana, Mariana, creo que Rafael tiene hambre. Es hora de comer, mi amor, dijo Lucas, con una sonrisa tierna, observando a su esposa amamantar a su hijo, observando la vida que habían creado juntos, la vida que había nacido de un amor que había resistido todo. Rafael era el símbolo de todo lo que habían superado, de todo lo que habían conquistado, de todo lo que el amor podría hacer. Era la prueba de que el milagro era real, de que el destino había conspirado a favor de ellos, de que el universo había reconocido su amor y había recompensado con la vida. La historia de Mariana y Lucas era un testimonio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, y que la felicidad no cuesta mucho, si tienes a alguien a tu lado. Lo que nadie más en el mundo había hecho, Lucas lo hizo en menos de un mes. La amó, la curó, la liberó, la hizo renacer, y juntos, construyeron un futuro que parecía imposible, un futuro de amor y plenitud. El corazón de Mariana hervía con palabras, con la gratitud por ese amor que la había rescatado de las profundidades de la desesperación. Se sentía tan bien al lado de Lucas, él siempre la conquistaba con su encanto, con el misterio que guardaba en su mirada. Lo amaba, no sabía explicar por qué, pero quería amarlo cada vez más, cada día, cada instante, por toda la eternidad. Lo que nadie más en su vida había hecho, él lo hizo en menos de un mes. La hizo feliz, la hizo sentirse completa, la hizo encontrar la verdadera esencia de la vida, la belleza de un amor que trasciende el tiempo, el dolor y todas las adversidades. Ser feliz no costaba mucho. Todo lo que era necesario era encontrar a la persona correcta, la persona que te ama de verdad, la persona que está dispuesta a luchar por ti, la persona que cree en ti cuando tú no crees en ti mismo. Y Mariana había encontrado a esa persona. Ella había encontrado a Lucas. Y juntos, habían encontrado la felicidad que el dinero no podía comprar, que el estatus no podía ofrecer, que la sociedad no podía dictar. Habían encontrado el amor verdadero. Y eso era todo lo que importaba. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Rodrigo continuaba su vida con la secretaria, esa joven que había elegido en lugar de quedarse al lado de su esposa enferma. Pero la vida tenía una forma de cobrar sus deudas, una forma de hacer que las personas enfrentaran las consecuencias de sus elecciones. La secretaria, que había parecido tan perfecta, tan saludable, tan sin problemas, se reveló como exactamente lo que Rodrigo había buscado, superficial, vacía, interesada solo en su dinero y en su estatus. Lo traicionaba constantemente, gastaba su dinero de forma irresponsable, lo humillaba en público. Rodrigo había intercambiado un amor verdadero, un amor que había resistido 20 años, por una ilusión, por una fantasía de juventud y belleza que desaparecía cada día. Veía las fotos de Mariana en las redes sociales, fotos de ella con Lucas, fotos de ella embarazada, fotos de ella con su bebé recién nacido. Ella estaba radiante, estaba viva, estaba feliz de una forma que él nunca la había visto durante sus 20 años de matrimonio. Y percibió, muy tarde, que había cometido un error terrible, que había tirado a la basura el tesoro más precioso de su vida. Pero era demasiado tarde. Mariana había seguido adelante, había encontrado el amor que merecía, había construido la vida que siempre debería haber tenido. Rodrigo se quedó solo, con su secretaria infiel, con su dinero que no podía comprar felicidad, con el remordimiento que lo consumía cada día. Mariana se había transformado completamente. Había dejado su trabajo en la corporación, había dejado la Ciudad de México, había dejado la vida de apariencias y conveniencias. Ahora vivía en el campo, con Lucas, criando a su hijo, cultivando la tierra, viviendo una vida simple pero plena, una vida que era auténtica, una vida que era verdaderamente suya. Había encontrado la paz que había buscado durante tanto tiempo. Había encontrado el amor que merecía. Había encontrado a sí misma. Sus hijos la visitaban regularmente, y veían la transformación en su madre. Ella era más ligera, más feliz, más viva que nunca. «Mamá, estás tan diferente», dijo su hija, abrazándola. «Finalmente estás feliz». «Sí, mi amor. Finalmente estoy feliz.
Finalmente estoy siendo yo misma, respondió Mariana, con una sonrisa que era genuina, que era pura, que era verdadera. La historia de Mariana y Lucas era una lección para todos aquellos que la escuchaban. Era una lección sobre el poder del amor verdadero, sobre la importancia de seguir tu corazón, sobre la necesidad de cuestionar las expectativas que la sociedad coloca sobre nosotros, sobre la importancia de ser auténtico, de ser verdadero, de ser tú mismo. Era una lección sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, sobre cómo un diagnóstico puede destruir todo lo que construiste, pero también puede liberarte de una vida que nunca habías elegido. Era una lección sobre cómo el amor puede curar, sobre cómo el amor puede salvar, sobre cómo el amor puede transformar una vida entera. Era una lección sobre segundas oportunidades, sobre cómo el universo a veces nos ofrece una oportunidad de corregir nuestros errores, de encontrar nuestro verdadero camino, de vivir la vida que siempre deberíamos haber vivido. En la casa de Lucas, en el campo, en San Miguel de Allende, Guanajuato, Mariana despertaba cada mañana con el sol naciente, con el canto de los pájaros, con el olor a tierra y a vida. Se levantaba, iba a la cocina, preparaba café para su familia, y se sentaba en la terraza para observar el amanecer. Lucas la abrazaba por detrás, y juntos observaban el sol nacer sobre las montañas, sobre el campo, sobre la vida que habían construido juntos. Rafael dormía en su cuna, soñando sueños de bebé, sueños de un futuro brillante, sueños de un mundo lleno de amor. ¿Estás feliz?, preguntaba Lucas, susurrando en su oído. Más feliz de lo que jamás fui, respondería Mariana, girándose para besarlo, un beso que era una promesa, un beso que era una celebración, un beso que era un agradecimiento al universo por haberle dado una segunda oportunidad. Y así, la historia de Mariana y Lucas continuaba, día tras día, momento tras momento, construyendo una vida juntos, una vida de amor, de alegría, de autenticidad, una vida que era verdaderamente suya. Lo que nadie más en el mundo había hecho, Lucas lo hizo. La amó cuando era frágil. La apoyó cuando estaba desesperada. La liberó cuando estaba aprisionada. La hizo renacer cuando estaba muriendo. Y ella, a su vez, le dio la vida que siempre había deseado, la vida que había esperado durante 20 años, la vida que había soñado, la vida que finalmente se hacía realidad. Ser feliz no costaba mucho. Todo lo que era necesario era encontrar a la persona correcta, la persona que te ama de verdad, la persona que estaba dispuesta a luchar por ti, la persona que creía en ti cuando tú no creías en ti mismo. Y Mariana había encontrado a esa persona. Ella había encontrado a Lucas. Y juntos, habían encontrado la felicidad que el dinero no podía comprar, que el estatus no podía ofrecer, que la sociedad no podía dictar. Habían encontrado el amor verdadero. Y eso era todo lo que importaba. Y así, entre pérdidas, renacimientos y milagros, Ana Clara y Lucas descubrieron que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser real. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, me ayuda muchísimo a seguir creando audiovelas como esta. Compártela con alguien que ame un buen drama y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te llegó más al corazón? Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.